municipalidades, ¿no? En este caso de su jurisdicción, para que puedan llevar a cabo la implementación, ¿no? Incluso, pues, hay algunas que sí han logrado tener capacitaciones, ¿no? Para que puedan implementarse y puedan estudiar, ¿no? Hoy en día, lamentablemente, pues, no contamos con al 100% que todos los municipalidades, ya sea a nivel nacional o regional, cuenten con esta implementación, ¿no? Pero la verdad es que, como les vuelvo a decir, debería ser, al ser ya prácticamente un plan nacional, ¿no? De importancia a nivel nacional, debería considerarse, ¿no? Debería considerarse los que de repente aún guardan el sistema, aún cuentan con el sistema tradicional, deberían ya ir implementando estas nuevas posibilidades que da ya el Catastro Nacional con la aparición de todas estas plataformas colaborativas, ¿no? Para que se puedan implementar, ¿no? Formalmente como tiene que ser en las municipalidades. Entonces, en base a esto mencionado, tenemos el sistema informático catastral del sistema nacional, ¿no? De catastro predial. Entonces, finalmente, por ejemplo, tenemos acá, ¿no?, nuestra base de datos catastral importantísimo, porque acá vamos a hablar de 3 pasos importantes, ¿no? La generación primero de la información catastral, y esto mediante el proceso justamente del levantamiento catastral, que ya hemos dicho que tenemos una guía, un manual ya establecido, el cual hoy en día las entidades, los organismos ejecutores utilizan mucho esta estructura base para hacerlo. Como también existen el otro grupo de municipalidades que de repente no están muy al tanto de ese Sistema Nacional de Catastro Predial y de repente generan sus propias metodologías para su levantamiento catastral. A veces se da ese caso, ¿ok? Luego tenemos para mantenimiento catastral, también que es el paso número 2, ya estamos hablando de la información actualizada, y finalmente el paso número 3, que es la aplicación propiamente catastral, donde ya estamos hablando de un modelo de gestión pública, ¿no? Que todos estos 3 pasos finalmente se concluyen, ¿no?, en la generación de la base de datos catastral que toda hoy en día municipalidad local, regional debería contar. Bien, hoy en día en los ámbitos de aplicación del catastro municipal tenemos diferentes tipos de usos, justamente no solamente por su uso multipropósito, ¿no?, sino también por su uso multifinalitario del cual estábamos hablando, ¿no? Y hoy en día pues se puede aplicar para áreas agrícolas, ¿no?, distritos catastrales, hasta para zonas eriazas, ¿no? Y de repente como por ejemplo bosques, ¿no?, de recursos naturales, zonas urbanas también consolidadas y zonas urbanas informales. Entonces, podemos ver primero un paquete de ámbitos de aplicación inicial, ¿ok? Ahora, en cuanto al sistema de información catastral del Sistema Nacional de Catastro Predial, es importante acá mencionar nuevamente a la entidad de COFOPRI. ¿Ok? COFOPRI hoy en día es el que guarda toda esta información, todo este sistema informático catastral, ¿ok?, del justamente el Sistema Nacional Catastral Predial, y acá pues están hoy en día pues todos aquellos predios, ¿no?, que ya han contado con o ya han pasado por un proceso de levantamiento gráfica alfanumérica y que también han pasado por un procedimiento de cartografía, ¿ok? Entonces, en cuanto a la estructura funcional del sistema en sí, ¿no?, porque seguimos hablando acá del sistema informático, ¿ok? Tenemos, ¿no?, que finalmente esto se constituye en qué puntos importantes, ¿no? Muy aparte que es la elaboración final de la base de datos catastral, ¿ok?, propiamente de las municipalidades con las que deberían contar. También estamos hablando de que hay o existe hoy en día una base de datos catastral, pero del Sistema Nacional, ¿ok? De este Sistema Nacional de Registro Predial, ¿no? Entonces, es como que
para que el proceso se llegue a formalizar al 100%, se necesita la incorporación de la base catastral primero de, en este caso, o también llamada base, base justamente de datos catastral, pero local, ¿ok? Porque estamos hablando que eso está en el ámbito local, para que luego pueda formalizarse dentro de esta base ya de datos catastral más amplia, que es la que tiene este sistema nacional, ¿ok? Ahora, ¿no? En el escenario actual del Sistema Nacional de Catastro, obviamente tenemos diferentes puntos a mencionar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hoy en día, y esto también lo hemos podido mencionar un poco al principio cuando decíamos acerca de los antecedentes, ¿ok? Muchos de repente hoy en día han visto, ¿no? Esta estructura propiamente del sistema nacional como, como un catastro prácticamente que va a consistir de un proceso complejo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de repente inicialmente pues sus normas establecían que estas tengan disposiciones un poco rígidas, ¿no? Y estandarizadas. Y porque acá también ya se estaba hablando, ¿no? De la capacidad propiamente que podría o no podría tener la municipalidad para que pueda realizar propiamente el catastro municipal. Entonces, y acá también hay otro punto, tenemos las entidades generadoras de catastro. Y en este caso, acá ya explicar, por ejemplo, ¿no? Que ya se habla principalmente de este proceso del inventario predial, ¿ok? Donde finalmente esto termina siendo utilizado incluso, ¿no? Hasta con fines fiscales de impuesto predial. Pero también se encontró, ¿no? Esta ausencia de cartografía actualizada, pero a escala, ¿no? Catastral, ¿no? Y, por ejemplo, también se encontró, pues, se encontró justamente un adolecimiento de una producción de cartografía, pues, actualizada, ¿no? Y no solo, por ejemplo, ¿no? Para la misma generación de propio catastro, pero del Instituto Geográfico Nacional, ¿no? Sino que de repente acá ya se hablaba, ¿no? De la propia base de datos, ¿no? Con las cuales de repente trabajaban inicialmente y no había todavía esta previa actualización. Y también tenemos, ¿no? Por el otro lado, entonces, este levantamiento de la propia cartografía, ¿no? Entonces, no se veía o no se medía este factor de economía de escala, ¿no? Inicial, ¿no? Entonces, en base a esto mencionado, ¿no? Hoy en día tenemos algunas normas técnicas de gestión reguladoras de catastro, ¿no? Ya habíamos hablado de la existencia de esos tres tipos de catastro urbano, catastro rural y catastro minero, ¿ok? Los tres principalmente son estos instrumentos justamente para la gestión propiamente municipal, no cada uno obviamente en sus ámbitos territoriales diferentes, ¿no? Lo es el urbano, ¿no? El rural y el minero, ¿ok? Pero son estos tres primeros grandes grupos de, estos grandes entidades generales de catastro principales con las cuales contamos hoy en día a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, en el caso exclusivamente de este catastro urbano, ¿no? Este se puede incluso hasta emplear en programas de acción municipal, ¿no? Y también se ha empleado incluso o se ha utilizado incluso, ¿no? Para la emisión, ¿no? De diferentes autovalores catastrales. Entonces, y muchas otras facilidades que se le ha ido dando, ¿no? Para la transferencia de predios, adquisición de predios, ¿sí? Y también, ¿por qué? Porque ha tenido un carácter, pues, jurídico, ¿no? Para justamente en el proceso justamente de levantamiento catastral, pues se puedan validar incluso en estos procedimientos los límites de la misma propiedad inmueble, ¿ok? Como también el uso propio para la formulación de proyectos de inversión, ¿ok? Y otras, bueno, disposiciones también que se han ido dando, ¿no? Y en cuanto al catastro rural, también, ¿no? En este caso acá estamos hablando de una base de datos, ¿no? Que también se usan, pues, a nivel multisectorial y también tienen
esta capacidad de ser también o estar dentro de este sistema de catastro multipropósito. ¿Ok? Porque finalmente todos estos tres tipos de catastro van a constituir este instrumento importante para la propia gestión estratégica que finalmente va a contribuir a qué cosa, lo que dijimos al inicio, a este ordenamiento territorial. Y como es de mencionar también el catastro minero, ¿no? En la cual incluso también tiene un procedimiento, ¿no? El cual se le da hoy en día para el reconocimiento de todos estos recursos mineros. Incluso también esto sirve, ¿no? Para alguna identificación de estas concesiones, ¿no? Entonces, todo esto ha ayudado muchísimo, incluso esta información cartográfica, ¿no? Importante que se ha ido generando de estos tres tipos de catastros, ¿no? Ha ayudado muchísimo a fortalecer incluso esta información, ¿no? Para que se logre esto brindar, ¿no? A las diferentes entidades generadoras, ¿no? De catastro. Bien, y lo que decíamos también, ¿no? Acerca de, tenemos, por ejemplo, también por título número 2 en la resolución ministerial, el 155, ¿no? Tenemos diferentes significados que se le han ido al catastro, pero finalmente hay que entender, finalmente, el catastro con una sola denominación. Hoy en día, como este inventario físico contenido en una jurisdicción territorial, ¿ok? El cual puede ser urbano o rural, ¿sí? Y que finalmente, como bien dice, ¿no? Este inventario va a terminar contribuyendo a este ordenamiento territorial, ¿ok? Y que también va a servir en materia de qué cosa, de fortalecer diferentes aspectos o va a contribuir incluso su uso, ¿no? Para, por ejemplo, ¿no? El aspecto de su uso propiamente para el uso fiscal, ¿no? Legal, y otros tipos también de usos multipropósitos de los cuales hemos hablado. ¿Ok? Entonces, finalmente acá, por ejemplo, ¿no? Hablando justamente de este inventario propiamente, ¿no? El cual se puede generar con este catastro, este inventario de bienes inmuebles, ¿no? Tenemos que acá también se pueden identificar qué cosa, ¿no? Equipamientos urbanos, los propios bienes inmuebles, incluso acá está inserto, ¿no? Estas entidades, incluso el mismo catastro se puede emplear, ¿no? Para que lo puedan usar estos entes, ¿no? Generadoras de servicios públicos, ¿no? Hoy en día. Entonces, también se está hablando de una infraestructura sanitaria, una infraestructura de alumbrado público, de telecomunicaciones, ¿no? Incluso la propia identificación, ¿no? De la implementación del mobiliario urbano, ¿no? Entonces, estamos hablando de que esta identificación, ¿no? Que se puede dar, finalmente se logra materializar en este inventario final que se puede generar mediante el catastro. Y como decía, ¿no? Tenemos hoy en día nuestro catastro urbano nacional. Bien, ¿no? Y que está obviamente aprobado por reglamento del decreto legislativo. Hoy en día, por ejemplo, contamos con ese decreto legislativo, el 1365, este del 2020, y en la cual en el artículo 3 mencionan diferentes definiciones, que es importante mencionar, ¿no? Hoy en día el catastro urbano nacional, ¿para qué fines se puede utilizar, ¿no? Esto también, obviamente, hablado por el Ministerio de Vivienda. Y es que hay que considerar este catastro urbano nacional como este instrumento justamente de gestión urbana sostenible a nivel nacional, ¿ok? A nivel nacional. ¿Por qué? Porque este inventario, obviamente, que va a consistir, va a tener toda esta información cuantitativa, cualitativa, ¿no? De todo el territorio urbano, ¿no? Propiamente de toda esta infraestructura urbana, ¿bien? Así como también se tiene que considerar este catastro urbano nacional, ¿no? Como esta fuente de información actualizada, ¿no? ¿Para qué? Para este proceso de repente de planificación, ¿no? Y de gestión urbana sostenible. Y entender
que todos estos catastros, esta emisión de todos estos catastros urbanos locales, ¿no? Que en este caso es la actividad propiamente que hace la entidad generadora de catastro, ¿no? Van a servir como esta fuente importante para, ¿no? Información, para dar información del catastro urbano nacional, ¿no? Eso es también importante mencionar. Las gestiones propiamente de catastro urbano nacional también hemos mencionado, ¿no? Algunas con respecto a lo que hoy en día, las acciones propiamente del Ministerio de Vivienda, con algunas acciones que también ya hemos reforzado por parte de COFOPE, ¿no? Donde finalmente, pues, esta coordinación, ¿no? Que nace primero de las funciones, ¿no? Principales, iniciales que tiene el Ministerio de Vivienda y cómo termina trayendo todas estas funciones al COFOPI hoy en día, ¿no? El que finalmente es el ente que ha contribuido hoy en día a implementar y administrar pues estas plataformas colaborativas actualizadas, ¿no? Para acceso en este caso al ciudadano. ¿Okay? Y todo esto lo ha hecho COFOPI pues en base a las disposiciones que han estado contenidas en el decreto legislativo que también hemos mencionado, el S65, ¿no? Así como también hemos dicho de los gobiernos locales, también tienen una función dentro del marco del catastro urbano nacional, ¿no? Y el que es justamente entregar la información propiamente del catastro urbano local, ¿no? Obviamente, y como tiene que ser, ¿no? Como manda la norma, para que se pueda elaborar recién el catastro urbano nacional, ¿ok? Entonces, y esto se hace, finalmente este proceso se hace, obviamente, con el Sistema Nacional, ya dentro de la base de datos catastral del Sistema Nacional de Registro. Bien. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Disculpe, no logro ver mi audio. A ver. Ya. Bien. En cuanto al... Vamos a nuevamente compartir. Bien. En cuanto al uso de la información catastral, ¿ok? Ya, bueno, ya que hemos hablado toda esta segunda parte, ¿se logra ver lo que estoy compartiendo? Bien. A ver, bien. Como decíamos, estamos dentro de esta segunda parte, ¿ok? La cual habíamos terminado, ¿no? De hablar de las funciones justamente del Ministerio de Vivienda y de COFOPE. Ahora, tenemos este decreto supremo, el 013, ¿ok? Del 2020. Acá es importante mencionar el artículo 8 y el artículo 9, ¿ok? Solamente para entender un poquito más en el globo del marco del catastro urbano nacional. ¿Y cuál es, no? Finalmente esta coordinación que se da entre las entidades públicas, ¿no? Y las entidades generadoras de catastro relacionadas con la información catastral. Entonces, acá hay un convenio finalmente que se termina termina materializando, que es justamente el convenio en el Ministerio de Vivienda con COFOPI para la modernización, actualización de toda esta información del catastro urbano nacional, ¿no? Y como es de costumbre, las acciones propiamente de las entidades generadoras de información catastral, ¿no? Que todo esto ellos lo trabajan, en este caso, a solicitud del propio Ministerio de Vivienda, ¿no? En cuanto al uso de la información catastral, entonces,
es importante mencionar el uso multipropósito que se tiene hoy en día, ¿ok? Ya hemos dicho el tema del por qué hoy en día se considera importante para la seguridad jurídica, y eso porque contamos con esta ley justamente de la formalización o la vinculación así con el registro de predios, ¿no? También importante para la inversión pública. Incluso el mismo catastro municipal es importante hoy en día considerarlo incluso dentro de todo lo que respecta a la gestión de registros, de la gestión propiamente de riesgo de desastres. ¿Ok? Esto es importante también mencionarlo porque finalmente este uso multipropósito no solamente es para la generación de planes urbanos u ordenamiento territorial. ¿Okay? Acá podemos ver diferentes otros usos en los cuales también puede entrar el rol propiamente del catastro municipal, como también, por ejemplo, la protección al medio ambiente también, la propia gestión urbana, ¿no? Del cual estábamos hablando, ¿no? Para la planificación en sí urbana, ¿no? La elaboración propiamente de los planes de desarrollo urbano, planes territoriales, ¿no? Y toda esa generación de, también de proyectos propiamente para el desarrollo, ¿no? El desarrollo del país. Y también acá hablarnos acerca de este procedimiento de saneamiento de la propiedad, que para lo cual también se utiliza el catastro hoy en día, ¿no? Y lo que decíamos, esta recaudación, ¿no? De tasa social, recaudación de tasa tributaria, que también se da dentro de la gestión municipal. El uso de la información catastral, entonces, podemos decir que muy aparte de tener el uso multipropósito, hoy en día, ¿no? Está basado en estas 5 condicionantes. ¿Y cuáles son? ¿No? El uso de la información por un tema de proceso de localización, ¿no? Y esto es porque finalmente nos va a ayudar a entender, ¿no? La identificación en sí, por ejemplo, dentro del territorio urbano, ¿no? Que hay en tal zona, ¿no? O en tal sector, ¿no? Si es que finalmente ese sector es rural, urbano, ¿no? O sea, finalmente, ¿qué se encuentra en tal lugar? ¿No? Y esto es porque de repente se quiere hacer un estudio de factibilidad, etc. En el punto número 2, en cuanto también al uso de la información, por ejemplo, por condición, eso podría darse de repente ante una pregunta, ¿no? De dónde se localiza eh, tal, de repente infraestructura de repente educativa, de salud, ¿no? Entonces también difiere mucho de las condiciones, en este caso de dónde es que se están localizando estas unidades, nuestras unidades inmobiliarias. La evolución también, ¿no? Porque dentro del el propio uso de la información catastral eh, está muy inserto dentro de este proceso de evolución, ¿no? Y es porque nos puede ayudar incluso para poder ver cómo es que un territorio ha ido evolucionando con los años, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda mucho el mantener el catastro actualizado. También, como también para establecer, ¿no? La identificación de algunos patrones, ¿no? Internos, de repente alguna carga horaria que se esté realizando en esta intersección vial, etcétera. Todas esas cosas también que dentro de la gestión municipal se necesitan, ¿no? Para también su propio reconocimiento. Como también el uso de la información para el modelamiento, ¿no? ¿Qué pasa si, ¿no? O sea, en caso de repente, ¿no? De ser la ubicación, ¿no? De una infraestructura nueva, ¿no? Y eso incluso nos sirve para que para la generación probablemente de esos planos de desarrollo urbano, ¿no? Que podamos hacer incluso, ¿no? Estos planos normalmente estos planes que normalmente dentro de la municipalidad se gestionan de repente, ¿no? Con una vigencia de tal, ¿no? Un plan con vigencia el 2014-2021, etcétera. Entonces nos ayuda también a prever, ¿no? ¿Qué pasa si de repente se aplicase un sistema, ¿no? Un sistema propiamente estructural de la ubicación, ¿no? De estos grupos de infraestructuras, ¿no? Que de repente se quieren hacer. Incluso esto ayuda mucho, ¿no? Al propio sistema, ¿no? Propiamente de
de todo lo que es la inversión, ¿no?, que se va a realizar. Nos ayuda incluso, ¿no?, dentro de las propias funciones de la gestión municipal a que podamos establecer este sistema y cómo finalmente esta inversión pública se va a llegar a materializar, ¿no? Entonces, también esos tipos de cosas también se pueden realizar con el catastro. Entonces, dentro del procedimiento de la generación de la información catastral, lo que decíamos al inicio cuando mencionábamos la norma, ¿no?, cuando hacíamos mención justamente a la norma, nosotros tenemos que el inventario físico de predios se establece mediante el levantamiento de información gráfica y alfanumérica. Eso es en primera instancia, ¿ok? En la cual dentro de este procedimiento, ¿no?, tenemos 4 aspectos importantes, ¿no?, que también se evalúan dentro de este procedimiento propiamente. ¿Y cuál es? ¿No? El control geodésico, tenemos también la elaboración de la cartografía catastral, ¿ok? También acá se inserta incluso el proceso de liberación y empadronamiento, donde ya se hace uso formalmente de la utilización propiamente de las fichas catastrales, y finalmente lo que es el procesamiento de la información. ¿Y esto cómo se da? ¿No? Tenemos hoy en día estos 4 pasos importantes. Primero se empieza siempre con la etapa del planeamiento general, ¿no? Luego ya tenemos este procedimiento de levantamiento de información cartográfica, ¿ok? Acá ya estamos hablando de 2 procedimientos, ¿sí? Estos se llevan, por ejemplo, cuando estamos hablando exclusivamente de la información gráfica, estamos hablando del primer método, que es el método directo, ¿ok? Ese se puede hacer incluso mediante el uso de, ¿no?, de drones, que hoy en día, pues, son muy usados, ¿no?, para justamente el levantamiento catastral. Y también tenemos el otro método, que es el método indirecto, que incluso hoy en día se puede llevar a cabo mediante el uso de GPS diferencial, ¿ok? Luego tenemos también, ¿no? O sea, estos 2, por ejemplo, que estamos hablando dentro de este procedimiento de información cartográfica inicial, o sea, como paso 2, ¿no? Cuando estábamos hablando ya exclusivamente del método directo, ese nos ayuda incluso, ¿no?, a este levantamiento incluso de estos datos, ¿no?, espaciales, ¿ok? ¿Por qué? Porque finalmente es ese procedimiento para el cual podemos utilizar hoy en día estos 2 métodos justamente para eso, ¿ok? Ahora, en este paso número 3, que ya estamos hablando de la información, de levantamiento de información catastral, ¿ok? Acá, por ejemplo, donde ya nos habla de control de calidad de campo, ¿no?, de empadronamiento, acá, por ejemplo, ya estamos hablando formalmente ya de un proceso de levantamiento alfanumérico, ¿ok? Alfanumérico. ¿Para qué? Para que luego, ¿no?, de esta formalización, ¿no?, con este final paso que es el procesamiento de información catastral, ¿no?, donde ya es pues la edición gráfica, la digitación, la validación, y toda esa validación y ese procedimiento se sella directamente con el Sistema Nacional de Registro Predial, ¿ok? Estos 3 primeros pasos mencionados son los que normalmente se hacen primero como pasos previos, ¿ya? Y que tiene que hacer toda entidad, ¿no?, todo organismo ejecutor, ¿sí? Entonces, hay un procesamiento, en este caso, de base de datos catastrales, ¿no?, que se hace mediante estos 2 métodos, ¿no?, tanto para el proceso de levantamiento de información y también de información geoespacial, pero que finalmente termina materializándose, por ejemplo, en lo que hoy día le llamamos estas famosas fichas, ¿no?, fichas catastrales, donde van todos estos datos que no son espaciales, o sea, no han pasado por un proceso, ¿no?, de repente de cartografía, no han pasado por un proceso, en este caso por GPS diferencial, ¿no?, o por un levantamiento, ¿ok? Entonces, dentro de este procesamiento de levantamiento de información gráfica menciona lo siguiente, ¿no? Hoy en día tenemos 3 métodos, ya habíamos hablado, incluso esto lo podemos encontrar dentro del manual de levantamiento catastral urbano, ¿sí?, en la cual tenemos estas 3 metodologías, a las cuales como
como municipalidad se pueden acoger, ¿ok? ¿Ya? Donde decíamos, no tenemos por el método de GPS diferencial, la metodología indirecta que es la fotogrametría mediante dron también, pero finalmente esos tres procedimientos no tienen sus actividades previas y finalmente el paso final, que es todo el proceso de levantamiento que concluye en qué cosa, en lo que nos interesa, que es la base catastral. ¿Ok? Esta es la que nos interesa. Finalmente, como este procedimiento da como resultado, ¿no?, esta generación de esta base gráfica catastral. Entonces, dentro de esta información gráfica, como habíamos visto, teníamos el control geodésico como punto número 1, ¿se acuerdan? La cartografía catastral y la elaboración en este caso, ¿no? Acá hay un proceso de qué cosa, ¿no? De uso superpuesto de diferente información, ¿no?, que se le llama este proceso de georreferenciación, y esto cómo se condiciona con todos los atributos que hoy en día tiene el territorio nacional, ¿no? O de repente, si es que se va a hacer esta información de repente de algún sector en específico. ¿Okay? Puede ser un distrito que tenga pues 6, 7 sectores y se quiere hacer, ¿no?, este proceso de validación mediante un previo proceso de georreferenciación, donde están todos este proceso de levantamiento de información gráfica, gráfica, alfanumérica y cartográfica, y finalmente cómo esto se relaciona, ¿no?, o se unifica con todos estos elementos y atributos que también se pueden encontrar, ¿no? Ese inventario del cual estábamos hablando, ¿no?, con el cual podemos identificar y reconocer muchas cosas en el territorio nacional, ¿no? Y acá, ¿no?, por ejemplo, hablando acerca del levantamiento de información gráfica, incluso dentro de este proceso de linderación y empadronamiento, ¿no?, acá, por ejemplo, ya se genera un proceso de difusión personalizada y ya se empieza incluso a mencionar el uso exclusivamente de la ficha catastral, ¿ok? El cual, obviamente, acá hay una definición que se hace primero con las fichas bases, ¿no?, modelos ya establecidos, predeterminados por el Sistema Nacional de Catastro Predial. ¿Ok? Ya saben de que nosotros tenemos pues un sistema, ¿no?, una ley base, ¿no?, en la cual pues también ayuda a que hoy en día pues todos los funcionarios, ¿no?, puedan hacer uso, ¿no?, si desean, de esas metodologías ya establecidas y estructuradas por parte del Sistema Nacional, como también tienen la propia, se puede decir, la propia posibilidad de que ellos mismos puedan generar sus propias metodologías para recoger información, ¿no?, para realizar su proceso de lideración y empadronamiento. Eso depende también de cuánta capacidad de gestión pueda tener cada municipalidad. Eso también depende mucho de eso, ¿ok? Porque incluso hay algunas municipalidades, ¿no?, que gestionan estos servicios pues separados, ¿no?, individualizados, y no lo hacen de repente como tiene que ser, ¿no?, a las entidades propiamente que sí están encargadas y dentro de la ley base sí tienen esa función exclusivamente de hacer, ¿no?, ese tipo de procedimientos. Entonces eso también depende mucho de esta capacidad de gestión y capacidad de gestión también presupuestaria que puede tener cualquiera de estos organismos ejecutores. ¿Okay? Entonces, nosotros habíamos mencionado, ¿se acuerdan?, el uso de estos manuales, ¿no? Teníamos hoy en día unos manuales que nos van a ayudar justamente para este levantamiento, para estos manuales justamente para el proceso de levantamiento catastral, ¿no? Y teníamos, ¿no?, incluso habíamos mencionado que había una modificación que se hizo en este caso para el manual de levantamiento catastral rural. Entonces, hoy en día contamos con estos manuales, ¿ok? Y aparte de eso, también tenemos un protocolo de actuación para el levantamiento catastral. O sea, manuales no solamente de levantamiento, sino también manuales de protocolos de actuación propiamente, ¿sí? Y que hoy en día esos pues están al alcance no solamente de los administrados, sino también están al alcance de las entidades generadoras de catastro, ¿no?, de todas aquellas municipalidades. Entonces, acá podemos ver en cuanto a unas casuísticas, ¿no?, de verificación gráfica o la integración de empadronamiento, estando dentro ahorita primero del proceso
propiamente de levantamiento de información catastral, ¿no? Esto nos ayuda, por ejemplo, si estamos dentro del territorio urbano, ¿no? Incluso para la identificación de algunos errores por omisión, ¿no? De las construcciones, ¿no? Y eso, por ejemplo, por un proceso de repente incluso hasta de restitución, ¿no? De repente, si lo que nosotros podemos convalidar información, ¿no? Nos puede ayudar incluso, ¿no? Para poder lograr esta fusión de información, ¿no? Que de repente ha sido omitida, ¿no? Como por ejemplo ver una ortofoto y tener la misma, ¿no? La misma georreferenciación, ¿no? Con la ortofoto de un lote tal, ¿no? Y mediante levantamiento de restitución ver de repente, ¿no? Que se ha omitido tal construcción, ¿no? Entonces también nos ayuda a poder identificar esos aspectos. Como también, por ejemplo, ¿no? Detener estos errores que hoy en día son muy constantes, que se ven casualmente siempre es la delimitación de los predios, ¿no? Y a veces siempre se encuentran esa superposición, ¿no? De áreas, de linderos. Entonces, también nos ayuda a poder identificar cuál es la delimitación correcta, ¿no? De tal lindero, ¿no? Entonces, como por ejemplo acá vemos, ¿no? Un caso, ¿no? del lindero correcto es lo que vemos con línea amarilla y el lindero incorrecto con línea roja, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se ayudan mediante este procedimiento, incluso de las ortofotos, y esto también, al ser justamente dentro de este proceso de levantamiento gráfico, nos ayuda mucho a este reconocimiento de errores, ¿ok? También otro es la omisión, ¿no? De errores, justamente también nuevamente por restitución, pero en este caso, por ejemplo, de ser un ámbito rural, ¿no? También, o sea, estamos hablando acá de extensiones un poco más amplias, ¿no? Entonces, corregir ese tipo de desplazamientos, ¿no? Por ejemplo, en las mismas, incluso en el mismo sistema, incluso de proyección, ¿no? Cartográfica, esto mediante un mapa, ¿no? Un mapa georreferenciado nos puede ayudar incluso a identificar estas zonas propiamente que de repente están justamente con este proceso de restitución, ¿no? O sea, necesitan pasar por un proceso de rectificación. Entonces, eso también lo podemos lograr ver, ¿no? Con cómo se ve la diferencia de una simple ortofoto con el ortofoto ya con empleando propiamente ya estos vectores de restitución. También nos ayuda muchísimo. Esto es, obviamente, que no estamos hablando de solamente un lote, estamos hablando ya de hectáreas, ¿no? Entonces, imagínense, pues, corregir mediante catastro estos tipos de desplazamientos, ¿no? O sea, mediante estas correcciones que se pueden llegar a realizar, ¿no? Por todos esos objetos que pueden estar finalmente representados, ¿no? Dentro de estas extensiones grandes. Entonces, también nos sirve para identificar. Así también como, por ejemplo, en la propia restitución también, ¿no? Con ortofoto. Poder encontrar, ¿no? Incluso o validar, ¿no? Si es que esta restitución finalmente es correcta, es incorrecta, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda a ver, ¿no? O sea, esta propia delimitación, ¿no? Por ejemplo, en este caso es una ortofoto, ¿no? Con parcelas, ¿no? Y usos generados por restitución, ¿no? Entonces, esta información es importante porque, ¿no? Nos va a ayudar incluso a validar, ¿no? Como pueden ver acá, ¿no? La identificación de una parcela en la cual, ¿no? Se identificó, ¿no? Que hay una restitución, ¿no? Que de repente no era la correcta y cómo, por ejemplo, ¿no? Se debe llevar un proceso de restitución de manera correcta, ¿verdad? Dentro del procedimiento de levantamiento de, en este caso, de información ya alfanumérica, ¿no? Hablando de las importancias que tiene hoy en día ya la ficha catastral, ¿no? Porque hoy en día tenemos importantes dos documentos que mencionar, la hoja informativa también catastral, el certificado catastral, el plano que también ya habíamos mencionado al principio y los ámbitos de aplicación, ¿ok? Así rápidamente mencionarles, ¿no? Hoy en día, pues dentro de la base de datos
municipales, pues contamos con estas fichas catastrales, ¿no? Los cuales en este caso, ¿no? Devienen de este proceso de actualización y digitalización, porque para ello, pues nos brindan, ¿no? Un interfaz, el cual solamente, ¿no? Los funcionarios podemos hacer uso de esta información, ¿no? Y normalmente este tipo de sistemas lo estructuran dentro de las áreas de informática, ¿no? De cada municipalidad, ¿no? En la cual, por ejemplo, así como está materializado los formatos o las fichas, ¿no? De manera física, ¿no? También contamos con una actualización, en este caso no solamente que se hace mediante un proceso de gabinete de manera manual, sino también ese mismo procedimiento se puede hacer de manera digital, ¿no? Y en la cual, pues, como les digo, nos dan acceso para poder tener, ¿no? La actualización de cada una de esas fichas, incluso para obtener información de repente o digitalización que se ha hecho a años posteriores, ¿no? Y la idea es que este mismo sistema, esta interfaz colaborativo, que hoy en día debe contar todo organismo ejecutor, ¿no? Sirva justamente para actualizar, ¿no? Diferente información del predio, ¿no? Incluso esta información que se actualiza dentro de este sistema, por ejemplo, ese es un caso de la ficha individual, ¿no? Así también diferentes otras fichas de cotitularidad, ¿no? Que hay también en la municipalidad, también ficha comercial. Todas esas fichas finalmente incluso nos van a ayudar para que se puedan actualizar nuestros autoválidos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, y esto está avalado incluso en el artículo 8, ¿no? Que es justamente la acción propia del gobierno local, ¿no? Llevar el control justamente de este sistema informático catastral que tiene que tener todo organismo ejecutor, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque incluso, ¿no? Nos ayuda a que podamos insertar información, ¿no? Ya sea, por ejemplo, del titular, ¿no? La descripción propia del predio, ¿no? Algunas construcciones complementarias que se han ido dando, incluso nos ayuda a actualizar las líneas constructivas, ¿no? De nuestro predio, ¿no? De repente, si estabas pasando por un proceso de regularización de predio, ¿no? Incluso te ayuda a actualizar una posible, ¿no? Ampliación de regularización de declaratoria de fábrica, ¿no? Entonces, todos estos datos finalmente, ¿no? Terminan actualizándose en qué cosa, no solamente la emisión de la propia ficha, ¿no? Que en este caso se le entrega al administrador de manera física, sino también que ya queda guardado en la base de datos, ¿verdad? ¿No? Para lo cual obviamente acá pues hay una sugerencia, ¿no? De catastro, la cual pues va a hacer este trabajo de corroboración física a los predios, ¿no? Posteriormente de ese trabajo hace el trabajo correspondiente de gabinete, que es justamente insertar toda esta información dentro de este sistema informático, ¿ok? Que te brinda justamente este acceso, como vuelvo a mencionar, el sistema, la misma área de informática de cualquier entidad, ¿no? De cualquier municipalidad, ¿no? De tenerla también, ¿no? Y lo que decía, ¿no? Teníamos modificación de 2 fichas, ¿ok? Se han ido modificando 2 fichas, esto en el 2020, ¿ya? Por resolución el 01, donde ya es oficial, se ha actualizado la ficha urbana individual y la rural, ¿ok? Y esta modificación, como les digo, esta es la nueva estructura que tiene nuestra ficha urbana individual, esto obviamente también implementado dentro de todos los TUPAS, ¿no? Deberían ya contarnos con esta emisión, obviamente, de esta nueva ficha, ¿sí? En realidad la estructura, se puede decir, ha cambiado un poco en cuanto a, por ejemplo, la sección de construcciones y obras complementarias con otras instalaciones, ¿ok? En la cual anteriormente, pues, estas dos eran emitidas en un solo procedimiento. Hoy en día, pues, nos permite que podamos separar estas líneas constructivas y también, bueno, sigue
seguimos teniendo nuestra línea de información complementaria, también la descripción propiamente del predio, ¿no? Esto también no ha cambiado, lo que es el ítem de domicilio fiscal del titular catastral, eso también no ha cambiado. ¿Okay? Y en cuanto a la ficha urbana rural, también que se ha modificado esto al 2020, también acá sí la estructura cambió, se puede decir casi un 50%, ¿no? Y que hoy en día pues contamos con estos segmentos, los cuales están establecidos dentro de esta ficha urbana, ¿no? En la cual ya también siguen considerando estas características técnicas propiamente del predio, ¿no? Y diferente información complementaria, no sé si es que es necesaria identificar pues la misma sugerencia de catastro o de obras, en este caso privadas, no que tengan su área de catastro interno, pues van a verificar eso dentro. ¿Okay? Y esto, por ejemplo, ya finalmente como luego de este procedimiento formal, ¿no? En este sistema informático de la misma municipalidad, esta información que se hace, ¿no? Mediante un trabajo de gabinete termina formalizándose, ¿no? Acá en esta ficha catastral urbana individual, ¿no? Que es la que nos terminan emitiendo luego de la inspección ocular realizada. Hoy en día tenemos también este instructivo, mencionarlo, ¿no? O sea, no solamente esto es de acceso para o el uso o la importancia en sí para los funcionarios públicos, no propiamente los que se encuentran dentro del área de catastro, propiamente, sino también para el administrado, ¿no? Estos instructivos, pues había una actualización antes de esta última, que era el 2007, pero hoy en día hay se puede decir, una última actualización, ¿ok? Por 2020, esto aprobado por resolución 01, ¿ok? Donde también nos hacen incluso, ¿no? Nos instruyen acerca del llenado de cada una de estas fichas urbanas catastrales con las que cuenta hoy en día la municipalidad, ¿ok? Entonces, todas estas instrucciones están hoy en día establecidas, ¿no? Dentro de este instructivo. ¿Okay? Dentro de esta, ya que estamos dentro obviamente de este levantamiento de información alfanumérica, entonces finalmente mencionar, ¿no? Que ya dentro de este proceso de inderación y empadronamiento, ¿no? Como decía, hay un trabajo, ¿no? Que realiza el técnico catastral, en la cual obviamente dentro de esta área propiamente de la municipalidad, pues, ¿no? Dentro incluso de este instructivo, ¿no? Tenemos la posibilidad de que el catastro se lleve de esta manera, ¿no? Mediante un proceso de ¿qué cosa? De codificación y numeración. Y eso se hace, esto formaliza propiamente este levantamiento de información alfanumérica, ¿no? Entonces, una vez que ya se realizó el proceso de levantamiento de información gráfica propiamente, ya en este proceso ya se pasa ¿qué cosa? Al procedimiento de codificación de sectores, ¿no? Como lo pueden ver acá. También, por ejemplo, de codificación de manzanas por sector, incluso dentro ya ubicado, ¿no? Los sectores, ¿no? Podemos hacer la correspondiente codificación de los lotes, ¿no? ¿Cuántos lotes son los que finalmente están insertos dentro de cada manzana? Y como también, ¿no? Tenemos otras posibilidades, ¿no? Que ya dentro, exclusivamente ya hablando un poquito más a nivel micro, ¿no? Dentro del lote, cómo podemos identificar ya este número de edificaciones por lote, ¿no? Incluso esta información también se actualiza dentro del sistema informático catastral municipal, ¿no? Donde ya esto, por ejemplo, de ser un lote con una partición de 6 cotitulares, esto se actualiza dentro de la ficha de cotitularidad, ¿no? Dentro del sistema informático de la misma municipalidad, ¿no? Incluso acá también, por ejemplo, de ser uno de estos lotes, ¿no? Que comparte un pasaje común, ¿no? Y dentro de la cual ese pasaje pues tenga acceso directo a 2 edificaciones, ¿no? De repente pueden ser ingresos internos, como también hay unos ingresos externos, como por ejemplo en este caso, ¿no? Se ha encontrado, ¿no? Un ingreso de puerta secundaria, que también se puede identificar, ingreso de puerta principal también,
por ejemplo, de acá de la edificación número 2, de este pasaje también de repente tendrá, ¿no?, su propia puerta secundaria tal vez, y por ejemplo, del caso de la edificación 1, también cómo es que se le identifica puerta, ¿no?, secundaria y principal. ¿Ok? Entonces nos ayuda a realizar incluso un catastro lo más micro. ¿Sí? Y eso también depende mucho de la generación del código único catastral, el cómo, mediante también esta asignación del número de edificaciones por lote y esta identificación, ¿no?, de puertas principales, secundarias, ¿no? Nos ayudan incluso para que se pueda haber un ordenamiento propiamente de este código de referencia catastral que dentro del área de catastro municipal se emplea mucho para poder emitir, ¿no?, este código que finalmente es el que nosotros vemos en la propia hoja informativa catastral urbana. E incluso también lo vemos dentro del formato, ¿no?, de ficha catastral individual. Entonces, esta generación, ¿no?, de códigos pues están establecidos dentro del instructivo. ¿Okay? Y si lo vemos obviamente en planta, ¿no?, como les vuelvo a decir, ¿no?, mediante esta inspección técnica nos ayuda incluso a reconocer la numeración porque es un trabajo de verificación y un posterior trabajo de gabinete, como les volví a mencionar, ¿no?, en la cual también nos ayuda, ¿no?, para poder inscribir incluso las calles formalmente, ¿no?, las cuales están delimitados cada una de estas manzanas. ¿Okay? Entonces también hay un control de vía, de una numeración, también vial, ¿no?, como una numeración, en este caso de las edificaciones por lote, para encontrar o identificar a los administradores que son cotitulares. ¿Ok? Y lo que decíamos, ¿no? Acá también dentro de las fichas catastrales, pues, ¿no?, podemos emitir, podemos tener, ¿no?, este grupo de código de uso de, en este caso, por lote, ¿no?, en la cual, ¿no?, obviamente acá se puede incluso dentro de la base de datos encontrar por manzana, ¿no?, los diferentes códigos de los diferentes cotitulares. Entonces hay una información que dentro en este caso del sistema, ¿no?, informático catastral local, ¿no?, de la municipalidad, se pueden incluso tomar estos datos o encontrar esta base de datos que finalmente es una interfaz inteligente que ayuda, ¿no?, a una organización dentro de la misma municipalidad, ¿no? Esto incluso ayuda muchísimo porque acá también se insertan muchos otros sistemas de información gráfica con las cuales trabajan ese sistema de información local, las municipalidades, como pueden utilizar, por ejemplo, el uso de la interfaz como el ArcGIS, por ejemplo, ¿no?, para que esto pueda lograr tener este sistema informático, una interfaz en la cual puedan jalar información y esto pueda actualizarse correctamente, ¿no? Entonces, incluso esta plataforma se recomienda, ¿no?, de que esto pueda incluso tener acceso todos los administrados, ¿no?, que están acogiendo un trámite, tienen una emisión de un número de expediente, ¿no?, y en la cual también les pueda ayudar a ellos a que puedan hacer el correcto seguimiento de su expediente, ¿no? Entonces, para eso también es importante sistema informático catastral. Y tenemos, bueno, ¿no?, lo que decíamos, el certificado catastral importante. Acá tenemos un modelo ¿no?, de la informativa catastral y el certificado catastral. En este caso, este es para el caso del rural, ¿no? Y este famoso certificado de información catastral, ¿no?, que lo emiten luego de que la municipalidad cuente finalmente con esta base de datos catastral propiamente, ¿no?, local. Y este modelo de hoja informativa y anexo de cotitularidad, que también es importante porque hubo una modificación, ¿no? En este caso no es tan actual, pero es del 2012 y en este caso es el formato de la hoja informativa catastral y el anexo de cotitularidad, quienes son los que se modifican.
Y la emisión de la hoja informativa también, ¿no? Acá ya hay un posterior asignación del código único catastral, no como el código de referencia, y acá también ya podemos tener, por ejemplo, ¿no? De esta manzana, ¿no? Cuántos propietarios puede tener, ¿no? Entonces, eso nos ayuda también a este anexo, ¿sí? Entonces, acá, ¿no? Dentro de la emisión, entonces siempre mencionar el artículo 39 de la ley 28294, ¿no? Todas estas solicitudes, pues, tienen que ser, dice la norma, ¿no? Recibidas por Secretaría Técnica, en este caso del Sistema Nacional de Registro Predial, y también es importancia, ¿no? Que esta solicitud sea recibida por las propias entidades generadoras de catastro. Y ese es el modelo del plano catastral, ¿no? Por ejemplo, que también está dentro de la ley, si podemos entrar dentro de la estructura de los formatos del Sistema Nacional de Catastro Predial, les invito para que puedan también obtener estos formatos, ¿ok? Entonces, finalmente, los usos importantes que tiene hoy en día el catastro municipal, tenemos para finalmente, ¿no? El uso para los parámetros urbanísticos en sí, para el desarrollo urbano, hoy día se pueden emplear, ¿no? O sea, tenemos el famoso certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, y para este tipo de emisiones nos interesa el catastro, ¿ok? También, ¿por qué? Porque catastro también tiene un vínculo con el sistema de rentas, lo que decíamos, las líneas constructivas. Nos permiten hoy en día actualizar esta información, ¿ok? Mediante, obviamente, una visita de inspección, se verifican, ¿no? Y esto, obviamente, porque los propios funcionarios por parte del área de catastro, ¿no? Verifican, pues, cada una de estas líneas constructivas con, en este caso, las categorías, ¿no? Establecidas hoy en día, ¿no? Para colocar las áreas correspondientes, ojo que son áreas referenciales, ¿no? Referenciales, eh, y que se hacen mediante pues un levantamiento, ¿no? De inspección en ese momento, ¿no? Y para lo cual, bueno, acá también utilizan, ¿no? El cuadro de valores unitarios, ¿no? Actualizado, y mediante eso pues designan cada una de estas categorías, ¿no? También se puede utilizar el catastro porque para el vínculo que tiene con el área incluso de comercialización, también es importante acá, ¿no? Tenemos acá el informe técnico catastral económico, es que también nos ayuda a actualizar esa información. Nosotros incluso dentro de las fichas catastrales tenemos una ficha comercial. Entonces acá nos ayuda incluso también hasta para el proceso de obtención de licencia de funcionamiento, ¿ya? Entonces eso también tener muy en cuenta, nos ayuda muchísimo con eso también. También otro vínculo que tienes con el área de gestión de riesgo de desastre. Es también importante porque hoy en día se ha visto de que catastro en sí, pues como bien su nombre lo dice, su función es multipropósito, y esto nos ayuda incluso a poder analizar pues, los posibles peligros y poder tomar las diferentes acciones planificadoras para poder, ¿no? En este caso, prever, ¿no? los futuros riesgos. También un vínculo con el área de seguridad ciudadana, ¿no? Y esto, por ejemplo, porque se pueden emitir, ¿no? Mapas de calor para poder identificar, ¿no? Puntualmente, ¿no? Estas áreas geográficas del distrito donde, por ejemplo, están con mayor delincuencia, ¿no? Y las que también nos ayuda a identificar eso. Y el vínculo con el área de patrimonio, también importante, ¿no? Acá, pues, acá se hace un análisis espacial de la propiedad, ¿no? Y en este caso se puede identificar también este uso importante para también saber cuáles son esos tipos de edificaciones, ¿no? Hoy en día, y tenerlos mapeados, incluso para realizar un inventario justamente de todo este inventario de todo este patrimonio, ¿no? Y también formalmente, mediante este catastro, poder formalizar este listado, ¿no? Que finalmente contribuye mucho para las diferentes gestiones, ¿no? Que se puedan realizar dentro de la municipalidad. Aplicaciones también para la nomenclatura y numeración de vías. Eso también, porque acuérdense que tenemos un certificado de numeración y un certificado
tipo de nomenclatura, ¿no? El cual también mediante esta base de datos catastral municipal se pueden llegar a la materialización de la emisión de estos dos certificados importantes hoy en día, ¿no? Así como también tiene otras aplicaciones para trámites en general también. Eso también es importante, ¿no? O sea, acá se ha visto de que el catastro, pues, como voy a mencionar, tiene diferentes usos, ¿no? Y no solamente para los vínculos que hemos mencionado a continuación, sino también para otros tipos de trámites en general, ¿no? Que se pueden dar. Bien. Eso sería entonces todo el desarrollo del curso de hoy. Espero y les haya servido mucho. Creo que nos hemos pasado un poquito del tiempo. Les invito a que puedan hacer uso de, de esta información. Bueno, en realidad en sí el tema del catastro municipal, como podrán haber visto, es súper amplio, ¿no? Tiene diferentes ámbitos de aplicación hoy en día, pero gracias a todas estas disposiciones dentro, ¿no? de Lima Metropolitana, así como también a nivel regional, hoy en día ya es posible hablar de un catastro actualizado, ¿sí? El cual les invito a que deberían de verdad ¿no? poder implementar ya este sistema en sí para que puedan generar dentro de sus municipalidades su propia base de datos catastral, ¿no? Que esa es la importancia que deberían considerar hoy en día para que finalmente esta base de datos catastral local se pueda lograr insertar. Eso es lo que se desea mediante este proceso de catastro municipal y finalmente pueda lograr materializarse en esta base de datos catastral, pero del sistema nacional, que eso es lo que se debe hacer formalmente, ¿no? Entonces, eso sería todo por hoy. Gracias, Yajaira. Hemos llegado entonces a la parte final y bueno, solo una pregunta de aquí de uno de los participantes ya para terminar la transmisión del día de hoy. Mientras ello, aprovechamos también para hacerles la invitación. Ahí está rapidito. En breve vamos a ingresar al sorteo para obtener la certificación, ¿ya? Es un sorteo. Aquí tienen los dos únicos requisitos. Compartan, por favor, la transmisión a través del Facebook y comenten también la frase gracias en GAP, ¿ya? Entonces, ahí les vamos dejando de momento los requisitos para que puedan participar del sorteo. A ver, te comparto, Yajaira, la pregunta aquí de Yestin Palomino. Dice una pregunta, ¿en qué tiempo se actualiza el catastro ya que las edificaciones van cambiando de uso? Tu micrófono, Yajaira, está desactivado. Oh, Ahora ya, sí, ya, ya. ahora sí. Ya, me decías, no te llegué a copiar bien. Ah, perfecto. A ver, nuevamente te formulo la pregunta de Yestin. Dice,